Teorías interpretativas de Peter Winch. Winch sostiene que las relaciones sociales entre las personas solo existen en sus ideas y a través de ellas. El lenguaje, las ideas y los conceptos no pueden separarse con nitidez de las relaciones sociales. En consecuencia, los cambios fundamentales de estos elementos utilizados por los hombres implican necesariamente también cambios fundamentales en sus relaciones sociales. Con estas y otras consideraciones, para Winch, la tarea del investigador social es la de declarar los conceptos de las formas de vida que involucran un comportamiento basado en reglas, es decir, debe tratar de comprender la idea o el significado de lo que está haciendo o diciendo. Por otra parte, tenemos las teorías de Giddens, que habla de la doble hermenéutica. Anthony Giddens sostiene 9 reglas mediante las cuales se van a mencionar las relaciones directas con la tarea de la construcción de las ciencias sociales. Por ejemplo, la sociología no se ocupa de un universo predado de objetos, sino que está constituido por acciones predecesoras activas de los sujetos. La producción y reproducción de la sociedad ha de ser considerada como una realización inteligente por parte de sus miembros. Los conceptos sociológicos dependen a una doble hermenéutica, es decir, que la sociología se ocupa de un universo y que está constituido dentro de marcos de los significados dados por los actores mismos. Por último, tenemos la teoría de Blumer, la interpretación de la teoría social. En términos concretos, la búsqueda de las interpretaciones se logra por la capacitación por parte del investigador de los significados que los actores le dan a las situaciones en las cuales viven. Los objetos materiales, las personas y los eventos no poseen significados en sí mismos, sino que el significado les es conferido por las personas. A través de la interacción, los individuos construyen significados en un proceso de constante definición de la situación en la cual viven. Teoría interpretativa conecta los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje. Así pues, se coincide que no es suficiente explicar el contenido para lograr aprenderlo. Para lograr un buen aprendizaje es necesario reducir al mínimo las distorsiones producidas por la actividad mediadora para obtener una apropiación lo más fiel posible del objeto que se necesita aprender. Esta teoría integra la explicación del aprendizaje y la actividad del aprendiz en términos de procesos mentales. La teoría interpretativa asume que el buen conocimiento de aprendizaje tiene por meta reflejar la estructura del estudiante. Con una teoría interpretativa comienza a operar y puede ir aumentando su complejidad mediante la consideración de más y diferentes procesos mentales, siendo la sofisticada versión tecnológica y reproductiva. Teorías de Diethelm, las ciencias del espíritu. Este filósofo hegeliano denominaba las ciencias del espíritu como la historia y otras disciplinas que se ocupan de la cultura. Deben tener un fundamento epistemológico diferente al que se le da a las ciencias naturales, pues mientras las primeras tratan como significados culturales, las segundas se refieren y estudian hechos extremos. Por otro lado, tenemos las teorías de Ricker, la cual menciona ciencia cultural y ciencia natural. Este filósofo alemán decía que la preocupación principal está dirigida a encontrar la diferencia básica entre las ciencias naturales y las que él denomina ciencias de la cultura, tema al cual está dedicado su obra principal. En sus palabras, conocer las ciencias y la naturaleza significará formar con elementos universales conceptos universales y cuando sea posible pronunciar absolutamente universales juicios sobre la realidad y esto es descubrir las leyes naturales. También tenemos las teorías de Max Weber, donde él nos habla de los tipos ideales. La definición que da Max Weber es la siguiente: un tipo ideal está formado por una situación unidimensional de uno o más puntos de vista y por la síntesis de una gran cantidad de fenómenos concretos, individuales, difusos, distintos, más o menos presentes, aunque a veces ausentes, las cuales se colocan a diferentes puntos de vista. Hay 4 tipos de tipos ideal. El primero, el tipo ideal histórico. Es el tipo que se puede formular en una época determinada, por ejemplo, el tiempo ideal del libre mercado. Segundo, tipo ideal de la sociología general. Es el tipo que se refiere a los fenómenos que se dan a lo largo de todos los periodos históricos y en todas las
sociedades, por ejemplo la burocracia. Tercero, el tipo ideal de la acción social. Es el tipo de la conducta de un determinado actor determinado por sus motivaciones, por ejemplo la acción efectiva. Y el cuarto tipo es el tipo ideal estructural, el cual es la construcción intelectual que se refiere a causas y consecuencias de la acción social, por ejemplo la conducta de la dominación. Teoría de Chunds, las bases fenomenológicas de las ciencias sociales. Esta sociología se centra en el fenómeno de la intersubjetividad. El estudio de este fenómeno plantea preguntas como las siguientes: ¿cómo conocemos el contenido de la mente de otras personas? ¿Cómo conocemos otro yo? A diferencia de Husserl, que estudia la intersubjetividad de la propia conciencia, Schulz lo hace en el modo social. Para mencionar tenemos a Goldman y la filosofía de las ciencias humanas. Él menciona que el proceso del conocimiento científico, que es en sí un hecho histórico, humano y social, implica, cuando se trata de estudiar la vida humana, la identidad parcial entre el sujeto y el conocimiento humano. Por esta razón, el problema de la objetividad se presenta de la manera diferente entre las ciencias humanas que en la física y en la química. Teoría de la educación como disciplina académica. Queremos considerar la teoría de la educación, además de su nivel propio de análisis epistemológico, también de su nivel como disciplina académica sustantiva de la pedagogía, que se ocupa de los problemas de la explicación, interpretación y transformación de la intervención pedagógica. Según Turiñán y Sáez Alonso, donde la teoría de la educación como disciplina académica sustantiva y como asignatura del plan de estudios acentúa la potencia formativa de esta disciplina. Por ejemplo, la educación como objeto de conocimiento que permite generar una mentalidad pedagógica. Además, el estudio de la función pedagógica como función de los profesionales de la educación, que permite caracterizarla como función especializada y específica. El desarrollo de pautas de explicación, comprensión y transformación de la intervención, que permite construir principios de la educación y principios de intervención pedagógica. Las áreas básicas de los contenidos de la educación académica sustantiva de teoría de la educación. Y como hemos visto, es posible defender la racionalidad de la teoría de educación como disciplina sustantiva de la corriente autónoma del conocimiento, y por consiguiente son los conocimientos correspondientes a la teoría tecnológica y práctica de la intervención pedagógica. Teoría de la educación e investigación. La preocupación de esta corriente es entender la educación como objeto de estudio específico, creando un sistema científico de educación para elaborar el saber que constituye la pedagogía. Se pretende en este caso construir un conocimiento de la educación del tipo científico frente al conocimiento filológico, sociológico y antropológico descrito anteriormente. Y por último tenemos la teoría de la educación, que debe ser investigada a partir de la razón y el conocimiento. Conviene afirmar desde el principio que queremos evitar el elitismo científico, que es una enfermedad infantil. Tenemos que saber que la ciencia no está por encima de nadie, ni nada, como la afirma Pinker en el 2013, para quien la ciencia es superior a las disciplinas humanísticas. Así que, hoy en día la concepción del conocimiento, del conocer y de la ciencia ofrece una visión diametral opuesta a la antigua ciencia. La ciencia no pretende la reproducción fiel del mundo, objetivo, en el intelecto del observador. Conocer la cosa como tal, sino como solo registrar los fenómenos de las cosas y del mundo según las posibilidades que nos ofrecen los instrumentos. Desde la investigación educativa a través de las distintas epistemologías y orientaciones teóricas metodológicas existentes, y evitando una integración anfitriona, artificiosa, que suprima los diferentes evidentes, se desarrollará la teoría de la educación y los métodos para alcanzarla. El conocimiento objetivo tiene que ser apoyado por pruebas firmes y teorías válidas que más que corazonadas. Así que la educación, el conocimiento científico y la investigación experimental no deben de estar reñidos. Pensar en la pedagogía, en nuestro caso la teoría de la educación, significa que debe basarse cada vez más en los influyentes experimentos científicos propios de la investigación experimental.
La teoría de la educación está utilizar para sus argumentos y discusiones educativas información científica rigurosa como sucede con todas las disciplinas que tratan problemas actuales y que estudian la realidad. La teoría de la educación explica y fundamenta los conocimientos de educación y por qué esos conocimientos de educación se comportan del modo en que lo hacen. Como pensadores de los fenómenos educativos debemos tener un conocimiento teórico apropiado para comprender y gobernar el complejo y concreto campo de la educación. La educación es un ámbito de la realidad susceptible de ser conocido e investigado de diversas formas y una de ellas es la científica. Una de las primeras teorías que vamos a abordar es la teoría de la educación como conocimiento de la educación. Vamos a tratar la teoría de la educación como una disciplina a investigar y que genera conocimiento de la educación. Tourignan en el 2015 asegura que seguimos en el apartado de pensar que la educación como objeto de estudio genuino con conceptos que tienen significado intrínseca al ámbito educativo, que entender la educación como un objeto de estudio. Él menciona 3 corrientes que atribuyen conformar una determinada mentalidad pedagógica con los conocimientos de educación que generan, las cuales las corrientes son corriente marginal del conocimiento de la educación, corriente subalterna del conocimiento de educación y corriente autónoma del conocimiento de la educación. Todas estas corrientes generan conocimiento de educación, pero de forma distinta en su origen y fundamentación, y se distinguen básicamente por el tipo de respuesta a varios criterios. La primera corriente es la corriente marginal. Para esta corriente, la teoría de la educación se identifica con las filosofías de la educación, como lo menciona Quintanilla y Castillejo. Sus objetivos son la formulación explícita de los intereses de vida y el estudio normativo de los fines de vida en los que deben formarse los hombres. En este marco de interpretación, el conocimiento de la educación se centra en el estudio de las consecuencias que se derivan a cada cosmovisión de la concepción general de la educación que se postula. La siguiente corriente es la corriente de subalternación. Con esta, la teoría de la educación adquiere un triple sentido, como filosofía de la educación, como teoría interpretativa, como una teoría práctica. La teoría de la educación admite 3 especificaciones propias y distintas, pero en todos los casos la teoría de la educación depende de las disciplinas generadoras. La educación es básicamente una actividad técnico-práctica cuyas reglas de acción se justifican desde las disciplinas que tienen estructura teórica conceptual consolidada. La función pedagógica es una tarea susceptible de conocimiento científico y que queda validado por medio de las vinculaciones de las diferentes teorías. La última teoría es la corriente autónoma del conocimiento de la educación, la cual tiene una doble acepción de la teoría de la educación como nivel de análisis epistemológico y como disciplina académica sustantiva. Esta corriente tiene su origen en los principios de Herbarth en 1806, que afirma que la mayoría de las personas a que se dedican a la educación actúan sin formarse y en un círculo visual propio que les permite actuar. Estos autores expresan con claridad la necesidad de la autonomía de la ciencia y la educación, la necesidad de limitar su campo, los fines y medios lógicamente implicados en la tarea y de configurar la función pedagógica.